Capítulo 7. Engañada por un hombre muy decente. Manolo tenía un efecto sobre mí que despertaba todos mis sentidos, al grado que me emocionaba mucho cuando se me acercaba más de la cuenta, lo que ya estaba sucediendo muy a menudo, y estaba completamente aturdida por su proceder. Seguía lamiendo delicadamente cada uno de mis dedos hasta el interior de mis antebrazos, mis codos, subiendo muy lentamente con sus labios hasta llegar a mis hombros, diciéndome en un susurro: qué rico hueles, y qué piel tan suave y delicada tienes. Sin ofrecer resistencia, permití que jugara con mi cuello, con mis orejitas tan lindas, como él decía, y finalmente me dio el tan ansiado beso en la boca. Se prendió de la mía con tal avidez que pude sentir todo su cuerpo. Le temblaban las manos cuando empezó a recorrer mi intimidad, y poco después lo escuché murmurarme al oído palabras fuertes, mientras jugueteaba dentro de mi vestido, desabrochando mis botones. Yo sentí como si un volcán estuviera haciendo erupción dentro de mí. Después de eso, tomó mi cuerpo y lo acarició. Después de eso, postró su rostro sobre mi pecho. Yo estaba volando en una nube otra vez, aunque me ruboricé mucho cuando se refirió a mis partes íntimas con el seudónimo tu gatito peludito. No sabía confrontar mi desnudez a esa edad, y estaba siendo seducida a la máxima potencia por otro hombre 3 veces mayor que yo, pero las palabras que pronunció después rompieron el hechizo. Ojalá y tu mamá no estuviera afuera esperándote. Así podríamos hacer el amor. Estaba disfrutando de todo lo que hacía con mi pecho, por eso me tomó varios segundos darme cuenta de la gravedad de la situación. El recordar a mi madre esperándome afuera para llevarme a casa sana y salva fue razón de sobra para hacerme reaccionar. Mi mamá ahora sí me va a matar. Calladita. Ella no debe saber nada. Nadie tiene por qué darse cuenta. Pero Manolo, esto no está bien. Y nosotros no deberíamos. Sé buenita conmigo y regálame tu cuerpo. No creo que sea pedir tanto, después de todo lo que yo ya he hecho por apoyarte. ¿Todo lo que tú has hecho? Ay, Gabriela, no te hagas. Deberías ser más agradecida conmigo, y si lo haces, podría ser el verdadero principio de tu carrera estelar. Yo tengo muchos contactos para lograrlo si tú quisieras darme ese gusto. Sus comentarios acabaron con mi excitación, e intenté zafarme de él, pero sus manos hacían una presión cada vez más fuerte sobre mi carne, al grado de hacerme gritar de dolor. Esto no lo intimidó, al contrario, continuó apretando más, marcando sus dedos en mis brazos. Luego cambió su tono de voz por el más desagradable que le había escuchado. Ya basta de juegos. Si sabes lo que te conviene, debes corresponder a mi ayuda y mis aportaciones. Aquí no hay nada de a gratis, y todo se gana. Y ya es hora de que me des algo a cambio de todo lo que he hecho por ti. La admiración que sentía por él se terminó cuando dijo esas palabras. ¿Yo? ¿Negociar con mi cuerpo por un papel que ni siquiera era el estelar? Nunca. Su sugerencia me pareció barata y sucia, que nunca me la esperé, y menos viniendo de alguien con una imagen tan decente y respetada. Pero igual le respondí. Yo también he dejado grabaciones y presentaciones por estar en el musical, y no creas que eres mi única opción para trabajar, o que me estoy muriendo de hambre. No puedo creer que ahora todo se resume a o me las presta, o le quito lo que con tanto empeño me gané a pulso. Pasé audiciones muy difíciles para obtener el papel, y he sido la que ha trabajado más en tu compañía de teatro. Me acomodé el vestido, que Manolo ya había levantado hasta la altura de mis muslos, enseñando el triángulo de mi ropa interior, lo cual lo alteró. No es momento de discutir. Mejor aprovecha el poco tiempo que tenemos libre. Ya me traes como un loco pensando en las fantasías que he tenido contigo. Y nuevamente levantó mi vestido hasta que se vieron mis pantaletas, y sin perder tiempo, metió su mano bajo mi vestido. Supe que necesitaba retirarme de inmediato. Con angustia, vi la hora en mi reloj. Iban a dar las 11 de la noche. Lo siento, tengo que irme. No puedo quedarme ni un segundo más. Acomodé mi ropa y mi peinado lo mejor que pude mientras salía del teatro hasta el automóvil. Cuando llegué al carro, mamá llevaba 3 horas de estarme esperando. Perdóname por la tardanza, mamacita. Es que queríamos correr toda la obra sin interrupciones. ¿Para qué le digo lo que había pasado adentro? Si lo hago, le pone fin a mi incipiente carrera. En el transcurso de los días previos a la inauguración, Manolo estuvo más descarado que nunca, y su cinismo para con Fela lo tiró del pedestal en que yo lo tenía. Los recados no cesaban, buscando oportunidades de encontrarnos a solas,
y empecé a darme cuenta de que su farsa de elegante caballero no era más que la fachada de un hombre común y corriente que utilizaba sus convenientes privilegios de productor para tenerme bajo su dominio, ya que por tonta me dejé envolver en su juego. Desperté de la ilusión en que vivía, y todo cambió de perspectiva. Ahora me sentía intimidada por mi empleador y sexualmente acosada en el trabajo, cuando estábamos en los últimos ensayos y había que tener contacto físico entre los dos, por así requerirlo el guión. Aprovechaba para manosearme, y si el guión requería que tomara mi mano, no me soltaba después de la escena para murmurar secretitos en mi oído, que parecían consejos de actuación en frente de otros compañeros, pero que en realidad eran frases subidas de tono que no debería estar escuchando una jovencita de mi edad. Yo pretendía que nada estaba sucediendo, pero mi compañera de camerino, Lupita Millán, ya había notado actitudes raras. Era muy peculiar que Fábregas viniera a visitarnos tan seguido. La situación se tornó más incómoda cuando en los ensayos generales ya era un verdadero martirio guardar las apariencias. Cuando me tocaba ensayar los diálogos con él y Manuela, Manolo prefería dejarla descansar y ensayar conmigo para quedarnos solos, pero cuando estaba presente le exigía que se fijara en los ademanes, detalles y características que yo iba dándole al personaje que ya había pulido con miras a sustituirla, y se me hizo muy injusto, porque yo era la de la creatividad, y la que iba a recibir los aplausos era Manuela. Le estaba regalando todas mis ideas, y Manuela, nada tonta, muy pronto se las apropió como si fueran suyas. Aún así, aún así, Manolo no la respetaba como actriz, y le hablaba en tono despectivo. Por el amor de Dios, señorita Torres, fíjese en cómo actúa las escenas la señorita de Jesús. Yo no le pido más esfuerzo que la copie en todo lo que hace. Me daba mucha pena con ella, porque nadie le creía su transformación de una florista callejera en una mujer impresionante a la que confunden con una princesa húngara en las cortes de la reina, un papel protagónico que para una verdadera actriz puede ser una maravillosa experiencia de creatividad, pero para alguien sin nada de tablas era una peligrosa arma de dos filos. La dejaba que observara todos mis movimientos sin cruzar palabra con ella. Era mejor que explicarle cómo hacerlo porque no nos teníamos la confianza suficiente. Los problemas continuaron cuando llegaba afónica los lunes y se sentaba en las butacas a ver mis ensayos sin ella mover un dedo. Me estaban explotando más de la cuenta y sin pagarme un quinto. Mis funciones en la compañía consistían en actuar 8 personajes y ser la suplente si Manuela no pudiese llegar a la función, así que tenían una Elisa Doolittle de primera y con todas las ganas de triunfar, además de ensayar con Manolo en tiempos extras y sin olvidar que lo había rejuvenecido tanto que se sentía como un chiquillo cuando estábamos juntos. Así que si veíamos mi situación de manera realista, Manolo Fábregas se había sacado la lotería conmigo. Un día me dijo que había hecho algo muy importante por mi carrera de actriz, porque había colocado varias fotos mías en el programa de lujo del estreno. En dicho programa aparezco las mismas veces que Manuela, y Manolo me lo dedicó como un homenaje a mi talento, tratando de buscar otro acercamiento sexual conmigo. Coincidentalmente, la foto en la página central donde estoy ensayando con Javier del Valle estaba colocada al lado de la canción que más le gustaba de la obra, titulada A su mirar me acostumbré, que según Manolo relataba muchas similitudes con nuestra historia de amor. La canción decía: a su mirar me acostumbré, con ella el sol volvió a nacer, a su vivir me acostumbré, y a verla junto a mí, andar, reír, hablar, gemir. Una segunda juventud, un nuevo día en mi vivir. Yo me jactaba de ser libre, de ser dueño de mi ser, libre sin que nadie me dijera lo que hacer, hasta que al fin la conocí, y así me acostumbré a ser un nuevo ser. Por lo visto, le tenía sin cuidado que su esposa se enterara de su romance, y a estas alturas era más importante gritar su enamoramiento sin que le conmoviera a quien lastimaba. Yo siempre pensé que Fela era quien lo motivaba a cristalizar sus ideas apoyándolo en todas las maneras posibles como un perrito fiel, y no creo que Manolo hubiese llegado muy lejos con su carrera de actor y productor de teatro sin ella, pero comencé a dudar de la inocencia de Fela, ya que era imposible que no se diera cuenta que su esposo, en colmo del cinismo, se comportaba como un adolescente más inmaduro que yo, enviándome decenas de regalitos en sus narices y sin disimulo. Me era muy difícil creer que no se fijara en lo obvio, porque ya se rumoraba que siempre andábamos juntos cuando me preguntaron directamente si era verdad, y titubeé al contestar.
Me puse en evidencia, pero si Fela realmente era una ingenua y no estaba enterada de las andanzas de su compañero, entonces estábamos lastimando a una señora merecedora de todo mi respeto, a quien no me parecía justo lo que le hacía a su marido, y me inclinaba a pensar, o que Fela era muy distraída, o que de plano se hacía la que no veía, para no confrontar la situación en que nos estaba poniendo su marido. A este hombre le gustaban los riesgos, el suspenso y la emoción, que da la posibilidad de verse descubierto haciendo algo prohibido como la infidelidad, en vez de apreciar el compañerismo y lealtad de su mujer a través de los años. Había otras cosas en la vida de Manolo Fábregas que me sorprendían. Por ejemplo, su amada viborita verde de peluche, con la que practicaba sus diálogos, y a la que hablaba como si fuera una persona más en la habitación. Su amiga verde se encontraba descansando en un sofá-cama, colocado en la esquina izquierda de su privado secreto adentro de la oficina. Me pareciera un detalle de lo más cómico que un señor tan respetado tuviera en su cuarto de íntimo descanso a una viborita verde de peluche, a la que también utilizaba como un objeto de placer personal. Jugaba con ella enredándosela en todo el cuerpo y se la ponía como boa en un gesto muy a lo Don Quijote de la Mancha, y cuando actuaba sus personajes con la boa, como moñito alrededor de su cuello, se transformaba en un niño. Estos monólogos consigo mismo eran parte de sus actividades cotidianas con sus reglas y juguetes imaginarios para divertirse, entre los que sin yo saberlo estaba también incluida. Pero yo era más que un juguete, porque le recreaba las increíbles fantasías de situaciones prohibidas que tanto le gustaban y lo sacaban de su hastío marital. Comprendí que a Manolo le gustaba pasarse de listo y exprimir al máximo su estatus en el medio. Me pareció muy abusivo de su parte y me propuse no ser su marioneta. Comencé a evitarlo y a no dirigirle la palabra, a menos que fuera absolutamente necesario, por lo que le dije que ya no podía ensayar los diálogos con él ni con Manuela los fines de semana, porque tenía trabajo cantando. Lo cual era verdad. Me supuse que trabajando sin parar podría lograr distraerme de tan perturbadora relación. Los últimos ensayos de la obra podrían describirse como una ebullición de colores, entusiasmo y nerviosismo. Había escenas maravillosas, y mi favorita era la gavota en Ascot, que abría el segundo acto como si fuera una pintura de Renoir, en suspensión animada, en donde los actores aparecíamos elegantemente ataviados en posición de maniquíes al abrir el telón, y a la señal del director, el cuadro cobraba vida de una manera sincronizada. En el baile de la embajada, los vestidos eran muy elaborados y las luces se reflejaban en todas las tonalidades del arco iris sobre ellos. Había otra escena de Elisa al bajar las escaleras con el vestido blanco del baile que yo admiraba entre telones todos los días porque Jean Matuk hizo una obra de arte con ese vestido. La pedrería de cristal que lo adornaba le daba un efecto cegador de miles de luces reflejándose en un espejo etéreo y albo. Las horas de trabajo invertido de tantas personas buscando lograr un mismo objetivo artístico se veían recompensadas en los fastuosos resultados, y yo estaba verdaderamente orgullosa de pertenecer a esta compañía teatral. Por fin llegó el 15 de mayo de 1977, día del debut. El Teatro San Rafael abría sus puertas a todo lujo, y ahí estaba el presidente de México para apadrinar la función inaugural. La obra transcurrió de maravilla, y después de los créditos nos formaron a todos en línea para que José López Portillo nos saludara con un apretón de manos. A mí me dijo, felicidades por el éxito obtenido. Ojalá y las reseñas hubiesen sido igual de benevolentes con Manuela, ya que no logró convencer a los exigentes críticos teatrales, lo que preocupó mucho a los Fábregas. Así comenzaron los problemas entre Manolo y el representante de la protagonista. Yo encantada de la vida, mi oportunidad podría llegar más pronto de lo que pensaba. Un día estuve a un pelito de hacer mi papel de sustituta, cuando al llegar al teatro, antes de la función, Delia Méndez, la delegada de la ANDA, me informó que Manuela Torres estaba enferma y con calentura, y que me alistara para personificar el papel por primera vez. Estuve lista en un santiamén, pero cuando bajé, me topé con el famoso doctor González Parra, quien podía hacerte cantar, aunque estuvieras afónica, con las inyecciones de cortisona Celestón, famosas desde que hacían que la voz de José José, tan lastimada por los excesos, siguiera funcionando gracias a tan milagrosa medicina. Poco después me enteré que uno de estos milagritos de la ciencia fue el que le devolvió la voz a Manuela para evitar faltar a la función, y que se hicieran comparaciones entre su actuación y la mía.
Quedé como novia de rancho, vestida y alborotada, y con una gran desilusión. Después de esto, Manolito, hijo de Manolo y Fela, me empezó a frecuentar. Era un muchacho alto y delgado, de barba espesa y de fino cabello largo, bastante guapo y con un gran parecido con los Cristos crucificados en las pinturas de Dalí, con el que me identificaba mucho por sus inquietudes como incipiente productor de teatro y por su vasta cultura general, que hacía que nuestras conversaciones fueran muy interesantes. Sabía hablar inglés como yo, y se preocupaba por el progreso de la industria del teatro en México, y viajaba con frecuencia a Nueva York para aprender de los musicales de Broadway. En poco tiempo, nuestras charlas se volvieron frecuentes, comenzándose a extender en los descansos. Algunas personas nos comentaron que hacíamos una bonita pareja, y el día que nos lo dijeron, Manolo padre pasaba por ahí, e hizo una mueca de verdadero disgusto al escuchar el comentario. El hijo era el tipo de muchacho en el que mi familia hubiera deseado que yo pusiera mi interés. Un joven bien educado y trabajador, en el que no me había fijado por encontrarme eclipsada por su padre. Era una lástima, porque mi relación con su hijo no estaba destinada a funcionar. Una tarde se canceló el contrato de Manuela. Recibí felicitaciones de toda la compañía y comencé a soñar despierta. A mediados de una función doble de domingo, Manolo Padre se apareció en mi camerino pidiéndome que lo alcanzara en sus oficinas del Teatro Manolo Fábregas en media hora. Qué alegría me invadió, suponiéndome que era para darme la noticia de que me quedaba con el papel principal. Mi madre llegó a recogerme después de la función. Le pedí que me llevara al otro teatro. Al llegar, Manolo ya se había cambiado el saco y la corbata por una bata negra con gazne de seda, y tenía luz de velas, música romántica y su brandy favorito, don Pedro. Al mirarme, se aferró a mí de una manera ansiosa, inclinándome hacia atrás como en las películas de Rodolfo Valentino, mientras me sostenía de la cintura con una mano, deteniendo en el aire mi cabeza con la otra, y me besó apasionado mientras yo trataba de mantener el equilibrio. Traté de razonar con él. No podemos seguir con esta situación, Manolo. Tú eres casado y yo estoy muy joven para siquiera considerar que... Ya no me dejó seguir hablando y me cayó con otro beso. Estaba emocionadísimo. Reaccionaba ante mi cuerpo debajo de su pantalón. Me esquinó en el sofá de su privado sin que me pudiera mover y se transformó en un pulpo, tocándome de toda forma y sin respeto. Metió una de sus rodillas entre mis piernas, haciéndome perder el equilibrio, y mientras lo recuperaba, metió su mano dentro de mi ropa. Comenzó a frotar mi cuerpo, mientras se aferraba de mi busto, y vi que su mirada se transformaba en algo maquiavélico. Fue cuando se reveló como un abusador de menores. Como se dio cuenta que no me iba a someter a sus caprichos, comenzamos a forcejear. Él luchaba por inmovilizarme, y yo por liberarme de sus brazos que me tenían atrapada. Me paralizó el pánico al escucharle decir: no te resistas, porque voy a gozar de tu cuerpo, quieras o no. Pues sí, pero es mi cuerpo. Suéltame, suéltame, déjame, Manolo. Que te detengas, te digo. Me tapó la boca y continuó sometiéndome a su voluntad. Estaba por sufrir otra terrible experiencia, igual a la que me había lastimado tanto a manos de Gustavo Pimentel. Tenía que hacer algo para que eso no volviera a suceder. Traté de morderle la mano que me oprimía toda la cara sin misericordia, pero solo conseguí que reaccionara embistiéndome más fuerte. Después, enredó su víbora de peluche alrededor de mi cuello, inmovilizándome totalmente. Me estaba cortando el aire para respirar, y ya no pude contenerlo, porque se me doblaron las rodillas y me comenzaron a fallar las fuerzas. Noté que le gustaba que yo opusiera resistencia, por lo que dejé de defenderme, mientras él terminaba de atarme los brazos por la espalda. Yo sentía que me desmayaba. Como me lo había descrito anteriormente en una de sus locas fantasías, logró mi completa sumisión, y ya amarrada, comenzó a aprovecharse de mí. Estaba apretando tan fuerte mi cuello que tuve que ceder a todos sus deseos por miedo a ser estrangulada, algo horrible que ni siquiera después de 25 años he podido olvidar. Esos momentos quedaron grabados para siempre en mi memoria con toda su angustia, y he requerido mucha terapia y valor para confrontarlos. Lo único que me quedaba era mi instinto de conservación, que me hizo reaccionar levantando mis súplicas al cielo. Dios mío, ayúdame por favor, dame fuerzas. Una sola idea se clavó fija en mi mente. Tengo que sobrevivir de esta. Ayúdame a aguantar, señor. Manolo Fábregas estaba babeando sobre mi hombro, a punto de descargar sus necesidades dentro de mí.
Tuve que bloquear mi mente de todo lo que estaba pasando a mi alrededor para poder aguantar tanto abuso. Cuando terminó de usar mi cuerpo, me hizo unos remarcos muy vulgares y desagradables acerca del placer que había disfrutado al haberme sentido, y dijo que yo era especial y como ninguna otra chica con la que hubiera estado antes. Pero su peor descaro no se mostraba todavía, hasta que me dijo con una sonrisa de insoportable cinismo en los labios: te doy el papel principal mañana mismo, si me prometes que lo volvemos a hacer. Dependiendo de lo que me digas, tomaré esta decisión. Y amenazó: ni se te ocurra comentarle esto a nadie, y menos a tu madre. Si lo haces, olvídate de mi ayuda y del papel de Elisa. Las cosas deben de seguir como si nada, y cuando nos veamos, yo te mando a decir dónde y a qué hora con mi ayudante. Ahora vístete y vete que te están esperando afuera, y arréglate la cara y el peinado para que no se dé cuenta tu madre. Me instruía repugnante acicalándose la ropa. Luego se enderezó el peluquín, que había descubierto su calvicie al desacomodarse del lugar sobre su cabeza, y su reacción al exponer su falta de cabello, la cual en momentos anteriores de confianza había sido motivo de bromas entre nosotros, esta vez no me pareció graciosa sino ridícula y banal. Yo no podía parar mi llanto al darme cuenta que el hombre que alguna vez admiraba era otro cobarde sin valores ni miramientos para lastimarme. Ya se me hizo tarde, dijo mirando su reloj. Nos vemos mañana. Y acuérdate, nada de contar indiscreciones. Y se salió. La palabra que necesito para describir cómo me sentía en esos momentos es atónita. Me quedé como una imbécil ante esta vil manipulación de mis derechos femeninos, sin la oportunidad de decir nada o hacer algo al respecto. El cinismo de mi ultrajador me hizo pensar vengativa que me hubiera encantado arrancarle el miembro para tirarlo a la basura. Y para colmo, no podía ni decírselo a mi mamá, porque seguía pensando que si mi padre se enteraba, se volvería un asesino y lo meterían a la cárcel por mi culpa. Tuve que guardar silencio otra vez, por miedo a sus reacciones violentas y porque sabía que nunca le gustó el papel de tonto, y yo no iba a permitir que me deshonrara, y yo no iba a permitir que mi deshonra llegara a sus oídos para lastimarlo. Salí componiéndome como pude a pretender y a continuar la farsa. Mi temor seguía pidiéndome a gritos que me evadiera de la realidad, en lugar de en lugar de decidirme a denunciarlo, lo que creo en mi interior lo que creó en mi interior un sentimiento de creciente aislamiento, reacción natural al esfuerzo agobiante de ocultar una verdad que me hacía sentir sucia y de poco valor, como un objeto del deseo que provocaba los más bajos instintos. Pero faltaba más mugre por venir, ya que las intenciones de Manolo nunca fueron las de darme el papel principal con el que tanto me chantajeó. Días después del incidente, me enteré que estaban ensayando por las mañanas a Margarita Pruneda, sobrina de Dolores del Río, para suplir a Manuela, y que ya estaba casi lista para debutar. Fui a confrontar a Manolo a su despacho del San Rafael, y sentí un inmenso rencor cuando por fin reconoció en mi cara que sí estaba ensayando a la Pruneda, por órdenes expresas de Lou Raleigh, esposo de la señora del Río y ex socio de Manolo, porque según él, le debía un favor desde hacía mucho tiempo. Me arrebataba de las manos la oportunidad de mi vida, por la que había trabajado tanto y me había ganado con propio esfuerzo, y que me costó la repugnante violación de la que había sido víctima. Le escupí la cara después de azotarle la puerta, pero su peor desfachatez fue a los 2 días, porque tuvo el cinismo de enviarme otro de sus recados con su asistente para que nos viéramos a la salida del Canal 13. Te deseo. Nos vemos después del programa. No faltes. Te espero. Esta vez sí que me iba a esperar, y que esperara sentado, porque nunca más iba a permitir que se jugara conmigo de esa manera. Poco después y sin planearlo, la vida me ofreció la oportunidad de devolverle el mismo cruel tratamiento que él me dio, pero con creces. Los actores nos organizamos para celebrar el cumpleaños de varios integrantes de la compañía en el restaurante Conditori de la zona rosa, así que al terminar la segunda función, todos nos encontramos ahí. También asistió Manolito, el hijo de Fábregas, y se sentó en mi mesa. Esa noche me comentó que yo lo había impresionado mucho como actriz por mi manera tan profesional de trabajar, y que admiraba mi entusiasmo por la actuación. Sus comentarios me cayeron muy bien. Si Fábregas no reconocía la importancia de mi trabajo, cuando menos su hijo mayor sí apreciaba mi participación con ello. Además, el hijo era tan guapo o más que el padre. Manolito y yo nos gustamos y nos ligamos.
Andábamos de fiesta y empezamos a tomar cafés irlandeses y rusos blancos, y para la medianoche ya habíamos sentido una atracción tipo imán entre nosotros. Sus maneras eran tan finas como las de su padre. Este guapo muchacho realmente me atraía, aun cuando sabía que su progenitor era un odioso abusador, pero precisamente por esa razón me había decidido a corresponderle. La ocasión se me presentaba en charola de plata. ¿Qué pensaría Manolo Fábregas si se enterara que yo andaba con su primogénito? Sería la mejor de las venganzas cambiar al viejo por el joven, que se enterara que me gustaba más su hijo. Así se sentiría tan humillado como me hizo sentir a mí. Le platiqué a Manolito que él y yo ya nos habíamos conocido en los años de nuestra infancia, y que a sus tíos Ricardo Salinas, el representante de su papá, y Olga, su mujer, eran muy amigos de mis tíos Enriqueta y Alfredo Morales, y de mis papás, y que muchas veces fuimos a su casa invitados para jugar en el jardín con sus hijos y sus sobrinos, entre los cuales estaba él incluido, el atractivo muchacho que quedó intrigado de todas las cosas de nuestra niñez que recordaba, y de nuestros juegos infantiles, y me hacía todo tipo de preguntas sobre mi amor por el teatro. Yo le correspondí con el mismo interés. Cuéntame de tus viajes a Nueva York. Sé que estás interesado en lo último que se estrena en Broadway. Me fascina todo lo referente a Andrew Lloyd Webber y Tim Rice. ¿Te gusta hablar de ellos y sus obras? Claro que sí. A mí me fascina la creatividad escénica y estoy metido en todo lo que tenga que ver con iluminación y sonido. Quiero estar al pendiente de todos los aspectos de la producción teatral y especializarme en ello para así continuar con la tradición de la familia. Manolito era honesto, pero yo ya no creía en la palabra de los hombres. Ahora él iba a ser el instrumento para darle a su padre una probada de lo que yo sentí al ser vilmente engañada y manipulada. Tenía que dolerle más que a mí, y yo sabía que lo que más apreciaba en la vida, después de su profesión de actor, eran sus hijos. En cuanto se enterara de que lo votaba por su primogénito, la noticia le iba a fastidiar. La existencia igual. En cuanto se enterara de que lo votaba por su primogénito, la noticia le iba a fastidiar la existencia, igual que él lo hizo conmigo para que se diera cuenta que no solamente él podía manipular a una incauta y abusarla, sino que lo malo que se hace en esta vida se regresa. Así que me dejé ligar con premeditación, alevosía y ventaja para darle una sopa de su propio chocolate. Seguimos a la fiesta y nos dirigimos a la casa que Manolito acababa de rentar por el sur de la ciudad. Cuando llegamos, nos sentamos a escuchar música y a platicar. Comenzó a acercarse a mí, lo que dio pie a que sintiéramos la calidez de nuestros cuerpos, haciendo funcionar nuestras hormonas. Y fue una noche de amor increíblemente irreal, porque era, pero no era, y en el trasfondo de lo sucedido, tampoco era una relación afectiva que fuera a durar. Después de consumar nuestra relación, Manolito y yo nos volvimos inseparables, y Fábregas se ponía de mal humor cada vez que nos veía platicando. Y no era para menos, porque ahora sí estaba haciendo el ridículo papel de un imbécil, y seguía enviándome recaditos, pero ya no permití que llegaran a mis manos. Los rechazaba tajante. Una noche, saliendo de la función, fui requerida en su oficina. El señor Fábregas dice que no puede irse antes de hablar con él. Segurito que es para que le den el papel principal, señorita Gabriela. Eso estaría muy merecido, porque a usted sí le sale muy bien el personaje y ha trabajado mucho. No quise sacarlo de su error. Sabía que si Manolo me llamaba a esas horas, era para volverme a tosigar, y ya no estaba dispuesta a permitirlo. Esta vez llegué muy agresiva, pero a él ni le importó, porque en cuanto me vio, dijo que si no me sometía a sus órdenes, me iba a sacar de la obra. Le dije que hiciera lo que quisiera, y me di la media vuelta dejándolo con sus palabras en la boca. Al día siguiente, me volvió a llamar con lo mismo, y obtuvo la misma respuesta. Había que ponerle un hasta aquí definitivo. Esta noche que su hijo me invitó a cenar para hacerme el amor, después de que lo hicimos, le dije, Manolito, hazme un favor y dile a tu papá que ya estamos a mano. Me preguntó a qué me refería y le relaté todo lo que había sucedido, desde que comenzaron los abusos hasta que el chantaje del que estaba siendo víctima. Manolito solo abría los ojos desmesuradamente por la sorpresa. La boca se le desencajó conforme le detallaba los hechos, y pude ver un rictus de dolor e incredulidad en su cara, al enterarse de la verdadera personalidad que escondía el hombre que tanto respetaba y admiraba. Lastimar a Manolito fue lo único que me conmovió. No puede ser. Ese que tú me describes no es mi papá. Él no es capaz de cometer un acto así. ¿Por qué hasta ahora me dices esto, Gabriela? Pregúntaselo a tu padre.
Y de paso, pregúntale de mi parte que qué se siente él ser el usado, burlado y humillado para que después lo lastimen en donde más le duele. A ver si así aprende que no tiene derecho a abusar de nadie como lo hizo conmigo. Y dile que le aproveche su papel de Elisa, que lo puede hacer rollit y metérselo por donde le quepa. Ahora solo faltaba que fuera con su papá para averiguar si era cierto lo que estaba sucediendo y confrontarlo, lo que irremediablemente sucedió. Ojalá y hubiese visto la reacción de Fábregas al momento que su hijo le buscaba la cara para exigirle una explicación. Quería saber con qué argumentos le salía para disculpar sus mañosas fechorías. Su airada reacción a la explosión de la bomba no se hizo esperar, y al día siguiente me mandó llamar. Pero esta vez, el gran actor Manolo Fábregas estaba más pálido que de costumbre. Respiraba agitado por la contrariedad y pronunciaba con dificultad sus palabras. Lo que acabas de hacer no tiene perdón. Has cometido una grave indiscreción, arriesgando la estabilidad de mi familia. Nunca me imaginé que revelarías nuestro secreto. Yo pensé que podía confiar en ti. Me acabo de enterar de tus relaciones con mi hijo. Eso se llama promiscuidad. No pensé que fueras capaz de llegar tan bajo. Yo, habráse visto, el chantajista más grande de todos, queriéndome dar una lección de moral. Ahora resulta que soy la responsable de esta situación. Ya es tiempo de que alguien te diga que eres un poco hombre y un degenerado que descargas tus frustraciones con muchachas decentes como yo, para apaciguar tus cochinos instintos de enfermo sexual. Una bestia a la que no le duele lastimar a otros con tal de desahogarse. Desgraciado. Se quedó sin palabras. Nunca le habían hablado de esa manera. Mi plan había funcionado. Y si crees que me puedes seguir chantajeando con el papel de Elisa, desde ahorita te lo puedes meter por el trasero. Ah, y tú no me sacas de la obra, porque soy yo la que renuncio, y te doy mis 7 días reglamentarios de aviso desde este momento. Aunque no quieras, vas a tener que aguantarme hasta que yo lo decida, no hasta que se te pegue la gana. Y me alegro que tu familia ya sepa qué clase de barbaján tiene por marido y papá. Así que ya lo sabes, te quedas sin suplente en 7 días. Que te aproveche. Le avisé a Delia, la delegada, para que se me encontrara sustituto y terminé mi temporada de una manera más digna que la que Fábregas había dispuesto para mí. Cuando menos, yo fui la que tuve la última palabra. Con los años, me enteré que otra compañera de mi bella dama había sufrido una situación muy parecida a la mía con Manolo Fábregas. Rebeca de Vivar se decidió un día a confesarme que Fábregas le había salido con el mismo cuento y tendido la misma trampa que a mí, y en la misma obra musical, 20 años atrás, aprovechándose de su inocencia. ¿Por qué no me lo dijo antes si sospechaba que me podría estar pasando lo mismo? Dijo que no quería ponerse en vergüenza, y tuvo que quedarse callada, porque realmente necesitaba el trabajo. Me dio mucho coraje, pero después comprendí que todo era culpa del depravado de Fábregas, y sabía exactamente la terrible humillación por la que había pasado Rebeca. Las dos terminamos nuestra conversación llorando. Continué mi camino, procurando poner tierra de por medio. Quería cerrar este capítulo para no tener que pensar en lo que me había sucedido. Pero no fue fácil, porque por las noches me alcanzaban los recuerdos, sin sospechar el daño psicológico que me había causado, sin sospechar el daño psicológico que se me había causado.